Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría recibirlos y recibirlas en este espacio de conversación. Esto es Círculo de Palabra. Vamos, vamos, corazón, que se escuche en todas partes el galope de tu voz, el rugido de tu sangre. Vamos, vamos, corazón. Y ya estamos de regreso acá en este espacio maravilloso de conversación con nuestro siguiente invitado, Ronald Sistek, quien viene a conversar sobre paradigma. Eso por lo menos es lo que conversamos, pero uno nunca sabe porque en este círculo de palabras la palabra puede surgir y puede aparecer nuevos temas. Ronald, ¿cómo estás? Bienvenido. Tengo que presentar a mi compañera y colega Jimena Salinas, con quien vamos a tener también esta conversación. Bienvenido. Muy feliz de estar con ustedes, verte de nuevo, Jime, y conocerte, Ángel. Ángel, igual que mi abuelo que se llamaba Ángel. Así que nada, feliz de estar acá y siempre es bueno participar de un círculo. Mira, tengo un pequeño resumen. Usted sabe que yo soy Mateo, entonces investigo a los entrevistados, los veo en sus redes sociales. Estamos con Ronald Sistek, no Sintec, va. Él es consultor e investigador y profesor. Es fundador de la consultora Coherencia Organizacional, dedicada al florecimiento de personas y planetas desde la transformación organizacional. También investiga en temáticas de complejidad aplicada, colaboración y regeneración. Es constructor civil, magíster en dirección y administración de proyectos inmobiliarios y músico. Desde el 2010, y a propósito de un cambio paradigmático, diseñó un doctorado autogestionado, abarcando dominios como potencial humano, pensamiento sistémico, ecología profunda, neurociencias cognitivas, sustentabilidad, regeneración y sistemas complejos, que ha durado 15 años. Es profesor en diversos programas, como en el programa de regeneración organizacional, en el programa de introducción a nuevas economías de la Universidad Nacional de Córdoba, en el magíster en desarrollo a escala humana y economía ecológica de la Universidad Austral de Chile y en el magíster en diseño e innovación distribuida del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Es papá de 4 hijos. Actualmente es director ejecutivo de O Consulting, Coherencia Organizacional, y director de Fundación Kawok. Y además, permacultor. Bienvenido, Roland. Muchas gracias por darte el tiempo, me imagino en una agenda bastante ajetreada, de venir a conversar sobre estos temas. Hablábamos con Jimena cuando tuvimos la reunión de pauta, que se habla mucho de estamos en un cambio de paradigma, vamos hacia un nuevo paradigma. ¿Qué se entiende por paradigma? O sea, porque es una palabra como muy grande, es como, wow. Y Como, todos la dicen. claro, Oigan, todos la dicen. Sí, una de esas palabras que se usa mucho y yo creo que se entiende no tanto. Y sí, bueno, primero gracias por la presentación. Yo diría que un paradigma tiene muchos dominios, pero hay 3 dominios que son muy fundamentales en cualquier paradigma, que son las prácticas, ¿no es cierto? Que es como el cómo hacemos las cosas. Una segunda, y eso está representado por las manos, ¿sí? Luego está como las ideas y estructuras que sostienen a las prácticas, representadas por el cerebro. Y luego están las éticas, espiritualidades, principios, que sostienen a las otras 2, que está representado por el corazón. Entonces, cuando uno dice vamos a poner cabeza, corazón y manos en algo, está hablando de un paradigma. Entonces, es algo que contiene a los valores, a las teorías y a las acciones humanas. Y yo diría que lo único que es más grande que un paradigma, podríamos decir que es una cosmología. Una cosmología es algo como más grande, ¿no? Que abraza muchos paradigmas. Entonces, me gusta pensar que un paradigma, ¿no es cierto?, nace y crece hasta que llega un momento, o sea, si uno piensa como en las estrategias de evolución humana, de cambio, de transformación, cuando hablamos de un cambio paradigmático, hablamos de, ¿no es cierto?, un paradigma que nace y crece y que en algún momento empieza a tambalear, ¿no? Empieza a tiritar para luego decaer. Y cuando eso ocurre, cuando empieza a tiritar, normalmente emerge un paradigma nuevo. ¿En qué momento estamos? Y claro, lo digo por eso, ¿no? Porque estamos justo, yo diría que ya estamos como súper tiritones y en un proceso de decaimiento de un paradigma, ¿no es cierto?, donde a mí me gusta resumirlo como este paradigma de pensar de que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito. Y eso no es sostenible en el largo plazo
Y entonces están apareciendo nuevas expresiones de nuevos paradigmas que si lo hacemos bien van a empezar a reemplazar esta idea y va a transformarse en el tiempo en otra. Pero en mi experiencia al menos, y esto es cuestión de que ustedes hagan memoria de los cambios que han tenido en sus propias vidas, un paradigma nuevo solo se sostiene cuando el cambio de las éticas y los principios asociados a las ideas y prácticas se puede sostener en el tiempo. Y entonces yo diría que el gran problema quizá de base del paradigma, que a mí me gusta llamarlo dominante, porque hoy día domina la manera como actuamos en el mundo, cuando podamos modificar ciertos principios fundamentales de eso, vamos a tener una luz, digamos, y eso digamos que está ocurriendo, porque siempre hay paradigmas, digamos, sistemáticamente modificándose y todo es un gran movimiento, ¿no? ¿Se asocia esto, este cambio, este tránsito, a que tiene que haber sí o sí una crisis? Normalmente, es que esa es la otra cara, ¿no? de la transformación humana y la reinvención humana, desde mi experiencia al menos, se ocurre por dos fenómenos. Ocurre por amor, somos capaces de transformar, ¿no es cierto? Cuando el amor te regala un proceso de transfiguración, de reconciliación, de reparación. Y la otra estrategia que tiene el ser humano es el dolor. Y entonces cambiamos cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Y yo creo que eso es lo que está empezando a ocurrir. Está empezando a doler, digamos, la manera como estamos, nos está empezando a doler el estado del mundo, las múltiples crisis sistémicas empiezan a doler y entonces, de alguna manera, nos abrimos a procesos de transformación. Ahora, por ahí leía una frase tuya, porque que pese a esta crisis que uno ve, tú decías, estamos viviendo grandes años. O sea, estamos viviendo un tiempo en donde vamos a comprender de otra manera el concepto de amor, que es un tiempo donde incluso se pueden crear cosas nuevas. Pareciera que en un tiempo de crisis es cuando mejor se pueden crear cosas nuevas. Absolutamente, absolutamente. Entonces es una gran oportunidad y parece que eso no lo estamos viendo o no nos están dejando verlo. Sí, eso es una paradoja, ¿no? Porque al mismo tiempo que a veces lo vemos, pero yo diría que la constelación que está sosteniendo el paradigma dominante es una constelación del adormecimiento. Entonces, a veces cuesta verlo, ¿no? Probablemente hasta que no se nos cierra la puerta en la cara, quizás no lo vamos a ver. Pero me gusta pensar, ¿no es cierto?, que justamente estamos, yo diría que en los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra, porque en los próximos años se va a definir si un linaje con un contexto tan desafiante como en el que estamos va a ser capaz de subsistir, ¿no? O sea, el planeta va a subsistir y lo ha hecho históricamente y tiene una capacidad infinita de resiliencia y de novedad perpetua, pero el ser humano no. De hecho, no sé, más del 99% de las especies que han pasado por el planeta hoy día no existen. Entonces, sin embargo, tenemos el pensamiento de que podemos perpetuarnos, digamos, en una situación de gran descuidado y de gran degeneración del sistema que nos sostiene. Y eso yo creo que es quizá el problema más fundamental. Es una crisis de una percepción, ¿no? Es una crisis de percepción profunda, de creer de que podemos sostener, digamos, un estilo de vida promedio que en realidad no es sostenible. Por favor. Sí. No, eso, digamos, como siento que si queremos que la vida humana sea sostenible en el tiempo, tenemos que abrirnos a nuevos procesos más regenerativos, digamos, que los que tenemos. Ahora te pregunto. Esa es la pregunta. A propósito de las crisis, porque en este momento, claro, se habla de las varias crisis multisistémicas que hay, la crisis sanitaria, crisis ecológica, crisis social. Empiezan a surgir denominaciones de distintas crisis. Sí. Y como tal somos súper especialistas en segmentar el pensamiento y vamos ordenando el cómo vamos resolviendo por partes. Entonces, nuevamente siempre hablamos de cómo es posible ir en conjunto con todo esto, con este cambio de paradigma, o cómo lo hacemos notar de una manera más evidente
como para ir creyendo en este cambio. Nosotros tuvimos un golpe muy fuerte, por decirlo así, al creer que estábamos preparados para un gran cambio y que fue justamente el proceso del estallido social que vivenciamos en el 19. Muchos creímos, y me incluyo, que estábamos preparados para un cambio Chile despertó, estructural. ¿se acuerdan? Chile Y despertó. salió, ya, no resultó de esa manera. Entonces, ¿cómo nos explica esto en términos de que viene un proceso después de como de levantarse nuevamente en creer o esperanzar de que puede haber un cambio de paradigma? ¿O es parte del proceso el que siempre tengas que estar asumiendo que tú crees, pero no todavía? ¿Sabes lo? Yo siento que es como que, y uno lo ve hoy día, es como que se avanza y se retrocede. Se vuelve a avanzar y se retrocede. Yo siento que así estamos un poco ahora. Qué buena descripción. Esa es la descripción de un sistema complejo. Vemos muchas veces los efectos de lo que ocurre, pero la causa no es lineal. Entonces, esa no linealidad está muy bien expresada, ¿no? Como que avanzamos y retrocedemos, porque en realidad no hay un proceso continuo y permanente. La naturaleza de las crisis son de un nivel de interconexión e interdependencia profunda y muchas veces queremos solucionarla aterrizando carbono. O sea, no se va a solucionar con una solución. O sea, no hay un problema del nivel de complejidad como el que tenemos, no lo vamos a resolver de una manera simple. Ese es el tema. Y además, en contextos de interconexión e interdependencia profunda, digamos que las soluciones son muy sistémicas. Entonces, y como no estamos acostumbrados a pensar sistémicamente, menos desde una mirada más compleja, es muy difícil pensar de que tenemos la solución. Tenemos muchas soluciones tecnológicas que pueden apoyar un tipo de solución integral y yo creo que vamos a tener que empezar a experimentar muchísimas cosas. Ahora, la buena noticia es que ya está ocurriendo. Es decir, esta idea de que avanzamos y retrocedemos, en esos avances, lo que observamos, me encanta esta frase de Ilya Prigogine, que fue un premio Nobel de Química, de que en un sistema complejo, normalmente pequeñas islas de coherencia tienen el potencial de llevar a ese sistema a otro nivel. Y vemos pequeñas islas de coherencia en todos lados. De hecho, varios invitados que han tenido ustedes son como representantes o por lo menos promueven esas pequeñas islas de coherencia. Entonces, es un momento como muy fascinante porque entramos en una etapa de un nivel de incertidumbre muy grande, de un nivel de volatilidad, complejidad, ambigüedad, turbulencia. Son todas palabras que pueden describir este estado en el que estamos. Pero al mismo tiempo hay cierta evidencia de que podemos generar estas islas que se pueden eventualmente transformar en archipiélagos, ¿no es cierto? Porque todo depende de si queremos hacerlo o no. La voluntad. La voluntad es clave y digamos que la disposición, ¿no? O sea, todos los sistemas sociales cambian disposicionalmente. Ahora, tú trabajas también con organizaciones, con empresas, y ahí la disposición, ¿cuál es la disposición de este mundo empresarial que uno lo ve tan complejo en este sistema? Sin ir más lejos, están, por ejemplo, las empresas forestales, que uno podría decir, bueno, con todo lo que está ocurriendo en la crisis climática, deberían vivir un proceso de cambio, de regeneración, pero aparentemente no. Parece que incluso vienen con más fuerza para seguir generando monocultivo, para seguir generando sequía. Entonces ahí uno dice, wow, ¿cómo uno trabaja o cómo uno puede llegar a estas empresas para invitarlas? Porque tampoco la idea es transformarlas en enemigos, creo yo, sino cómo las invitamos a que se den cuenta que es necesario que sean parte de este cambio. Qué grandes temas. Sí. Sí. Bueno, varias cosas se me vienen simultáneamente. Primero, como decir, bueno, yo llevo más de 15 años trabajando un poco desde esta idea, ¿no? De cómo internalizar la sustentabilidad. Al principio uno veía como una vaga respuesta, sobre todo en empresas más grandes, a través de la responsabilidad social. Después apareció la sustentabilidad, el reporte, el triple impacto, que también son pequeños pasos. Pero la gente cree que ser triple impacto es ser regenerativo y no es lo mismo, ¿no? Hay algunas empresas que son triple impacto que están más cerca de un camino restaurativo y un camino regenerativo, pero sin embargo los paradigmas son distintos. Entonces, a ver, lo
un poco para intentar responder esto, es como decir, mira, hay un marco regenerativo que dice que lo siguiente, ¿no? Las empresas viven en un mundo convencional, la mayor cantidad de empresas viven en un mundo convencional, que es un mundo de alto, ¿no es cierto?, de alta, de externalidades negativas masivas, por un lado, de alto consumo de muchos recursos, muchos de ellos no renovables, y de alta utilización de energía. Entonces, gran parte del mundo empresarial opera un poquitito más allá de la ley, ¿no? Y es por eso que las regulaciones son tan relevantes, pero son los mismos grandes conglomerados los que regulan, digamos, a través del lobby las regulaciones. Entonces hay una gran cantidad de gente que quiere sostener un status quo. Sin embargo, en mi experiencia, al menos, cada vez veo más y más personas dentro de estas empresas grandes que son como los que empiezan a entender que la necesidad de cambio entra en un periodo de urgencia. Y aparecen las ovejas ya no negras, sino que las ovejas verdes dentro de las instituciones, dentro de las empresas, dentro de las empresas pequeñas, medianas y grandes. Y entonces siempre, y esas personas yo creo que van facilitando el cambio, entonces son como pequeñas grietas por donde empieza a entrar la luz y esa luz que entra empieza a permitir hacer pilotaje de este tipo. Entonces nosotros hemos tenido muchas experiencias donde hemos podido entrar a empresas donde uno dice por ningún lado es posible, sin embargo cada vez existe más la necesidad de observar las estrategias de transformación cultural y desarrollo organizacional con nuevas herramientas. Y entonces, para quienes hemos estado como sumergidos en temas de novedad, ¿no es cierto? Porque hemos entrado nosotros mismos en nuestras propias crisis y digo, y bueno, yo no puedo intentar resolver problemáticas con el mismo pensamiento que fueron creados. Entonces, mucha gente ha estado desarrollando, digamos, estrategias, digamos, de intervención organizacional que están fundamentados en cómo los sistemas vivos funcionan y cómo esos sistemas vivos los podemos devolver a los campos sociales y organizacionales con bastante éxito, te diría yo. ¿Por qué? Porque estos sistemas funcionan como la naturaleza funciona. Y si eso lo llevamos, por ejemplo, a contextos organizacionales, vemos que ya planificar a 10 años es una locura, porque quién sabe cómo vamos a estar el próximo año. No sé, Vamos a saber lo que pasa mañana. el próximo mes, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, para la crisis social fue muy interesante porque hicimos planificaciones estratégicas en un grupo, me acuerdo, de 5 unidades de negocio. Y llega la crisis social, tuvimos que modificar la planificación. A los 3 meses, COVID, otra vez. Entonces, es como uno dice, bueno, ¿cuál es el scope? ¿Cuál es el horizonte hacia donde uno tiene? Entonces, bueno, podemos soñar a más largo plazo, pero ya no tan apegados a un resultado esperado, sino que ir navegando lo que yo llamo el potencial evolutivo en el momento presente y avanzar paso a paso, que es como la naturaleza opera. Esa flexibilidad, Exacto. tener esa adaptabilidad. Tener la capacidad de adaptarse, tener la capacidad de aprender rápidamente, tener la capacidad de gestionar las tensiones en tiempo real, tener la capacidad de adaptarse a los distintos ritmos. Entonces, Eso. es muy fascinante, digamos, cómo cuando las empresas entienden que hay una manera distinta de observar, empiezan a decir, bueno, a ver, probemos esto, ¿no? Entonces, y eso nos ha permitido poder apoyar desde fundaciones o organizaciones muy pequeñas a organizaciones bastante grandes, diría. Eso me lleva a preguntarte, ¿qué pasa entonces con los liderazgos que se generan ahí en esos espacios? Otra gran pregunta, ¿no? Mira, en mi experiencia hay una característica, porque el tema del liderazgo es un tema muy grande y un tema muy manoseado y un tema como... Históricamente la mirada del liderazgo ha tomado 2 caminos, la parte más, digamos, de capacidades y la parte más de desarrollo o se me fue la palabra ahora, pero digamos, más pragmática, ¿no? Claro, como uno, bueno, ya me voy a acordar de la palabra. Resolviendo ahí en el... Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál línea es más efectiva? Bueno, las dos, pero una combinación de las dos, pero sobre todo teniendo
claridad en la naturaleza de los contextos, porque el liderazgo debería responder al contexto y no pretender que el contexto responda al liderazgo, ¿sí? Entonces, yo trabajo mucho lo que se llama el liderazgo contextual, porque no es lo mismo liderar en un contexto ordenado que liderar en un contexto caótico o que liderar en un contexto complejo. Son tres contextos radicalmente distintos. Entonces, yo creo que toda la temática de los estilos de liderazgo es un súper tema. De hecho, es uno de los como puntos de acupuntura que yo llamo claves para el momento de intervenir cualquier organización, ¿no? ¿Cómo debería ser un líder, por ejemplo, un buen líder? Pero un buen líder, para mí el mejor líder es aquel que sabe leer el contexto antes de actuar. Porque deberíamos adaptarnos al contexto de tal manera de poder operar en él. Entonces, un liderazgo, por ejemplo, en un contexto ordenado, predecible, debería ser un estilo de liderazgo que sabe delegar y que sabe recoger, digamos, la evolución del proceso. Pero un liderazgo en un estado caótico tiene que ser un liderazgo más jerárquico porque hay que actuar para salir de la crisis. Eso no tiene nada que ver con el otro estilo. Y un liderazgo en contexto complejo, donde no tenemos mucha claridad de la relación causa-efecto, debería ser un liderazgo mucho más repartido, distribuido, para liberar toda la sabiduría que hay en los equipos y maximizar la colaboración de tal manera de poder probar y gestionar las pruebas que son beneficiosas y transformarlas, amplificarlas, digamos. Entonces son estilos de liderazgo totalmente distintos esos tres. Entonces para mí, en términos de estilo de liderazgo, para mí la claridad en la lectura del contexto es algo que es muy de base, sobre todo en estos contextos que cambian. Totalmente, porque en el fondo también se da un contexto social, de aprendizaje social, en que, por ejemplo, una cultura, no sé, por la idiosincrasia chilena, está acostumbrada a, ok, hablemos de liderazgo, bueno, líder adaptativo, qué buena onda, pero pues hay como un cansancio supeditado al que quiero que alguien me resuelva ya mi problema. Exacto. Entonces, necesito un gobierno que esto, necesito al X de la empresa, así, o al municipio con el alcalde, pero siempre enfocado, y lo que se ha visto es que la gente finalmente como que dice, necesito que me resuelva el problema. Y repito. Y rápido. Entonces se da esta sensación de que necesitamos un liderazgo, ni siquiera hablan de liderazgo, pero bueno, necesitamos una persona que venga a poner orden, no sé, o que venga a parar hermosura. Porque ya está bueno de esto. Y entonces estamos en un momento en que todo este aprendizaje que veníamos hablando, porque veníamos con el cambio de paradigma, veníamos con el cambio de líderes, que somos mucho más conscientes, que hay como más comunión en las tomas de decisiones transversales, etc. Y de repente, por condiciones externas, sociales, para afuera y de dentro, como que tiramos la toalla y decimos, no, ya, ok, quiero que me resuelvan el problema. Es como cuando tú decís, ya me tomo la pastillita para que me saque al tiro el dolor, en vez de asumir el porqué del todo. ¿Cómo resolvemos ese punto desde esta explicación que uno tiene que darle o uno tiene que ser parte de un proceso de aprendizaje colectivo en que realmente todos sintamos que ya tenemos que soltar eso y tenemos que aprender algo nuevo y ser un actor importante en la sociedad desde ese punto? ¿Estamos muy lejos de algo así o...? Una gran pregunta. Bueno, nos fuimos como a una escala... no tenía nada de cosas a media. Sí, o sea, siempre el mundo de la política navega en contextos de una complejidad alta, ¿sí? Y esas son las expectativas que y claro, y resulta que en un gobierno uno pasa por múltiples contextos. De hecho, hay múltiples contextos en distintos dominios del gobierno. Entonces, claro, no es una solución sencilla. De nuevo, como que tendemos a ¿cuál es la solucionity? Yo creo que justamente yo creo que uno de los grandes problemas, porque los problemas de hoy son las soluciones de ayer. Entonces, claro, y entonces a mí me gusta pensar de que quizás uno de los problemas más grandes que tiene la política partidista es la mirada a corto plazo. Entonces, a mí me encanta pensar en una dirección de viaje que sea común de largo plazo, como lo hacían los ancestros, ¿no? Que son los temas ambientales. Los temas ambientales son de largo plazo. O sea, los ancestros, uno cree que los ancestros eran mucho más conscientes y por eso, pero
probablemente eran mucho más conscientes, pero además la externalidad negativa que ellos creaban les golpeaban en la cara en tiempo real. En cambio, cuando uno se compra cualquier ropa de una marca fabricada en China o en India, donde nadie tiene idea de los niveles de abuso y digamos, de sobrecarga, de explotación, ¿no es cierto? Es súper fácil comprarlo, porque lo otro está escondido, ¿no? Es una externalidad que está escondida. Gran parte también está pagada por la naturaleza, por las comunidades marginales y por las futuras generaciones. Entonces, nuestros ancestros se topaban directamente con la externalidad y por lo tanto tenían que tomar conciencia en tiempo real. Y eso uno en el mundo político no lo ve, porque intentamos generar rentabilidades de corto plazo y alternancias en el poder sin una mirada clara en el largo plazo. Eso es lo que hablábamos el otro día con la Jime, la dificultad de generar proyectos medioambientales, porque acá en Chile tenemos el tema de la permisología, pero tenemos gobiernos de 4 años. Exacto. Entonces tú en 4 años no puedes solucionar un tema ambiental. O sea, lo que debería, creo yo, es que este presidente y este tengan ese propósito en común, por ejemplo, en materia de crisis ambiental, porque estaba hablando, si queremos solucionar son temas de 80, 100 años. Entonces lograr esa unificación es súper complejo. Muy complicado, sí. Sí. Resolvemos entonces de manera diferente, porque esa complejidad, las culturas ancestrales, claro, tenían esa como bajada inmediata de cómo resuelven y más encima de una manera más conjunta, porque se validaba también al jefe. Tenían otra manera de... Había una confianza inmediata, ¿me entiendes? Así no se da eso. Eso como que cuesta. Eso es otro de los puntos clave. Tú sabes que el cambio paradigmático más grande que hemos tenido, yo creo, para mi gusto, por lejos, es el paso de haber sido cazadores-recolectores a agricultores. Porque en ese proceso, que ha sido un proceso de miles de años, ocurrió algo muy central en nuestra manera de ver el mundo. De hecho, se habla mucho de que el mundo cazador-recolector, primero tenía movimiento. Nosotros como agricultores perdimos el movimiento. Y eso tiene consecuencias biológicas y tiene consecuencias psicológicas. Pero, sin entrar ahí, el mundo cazador-recolector era un mundo bien fascinante porque su paradigma fundamental era, de hecho, le llaman la constelación de la paradoja, porque vivían en la paradoja de los ciclos del mundo natural. Y para eso, uno tiene que tener una confianza muy grande de base. Esa confianza, al sedentarizarnos y haber generado las primeras jerarquías, diría yo, inicialmente con sacerdotes a la cabeza, luego con faraones, luego con reyes, luego con comerciantes, luego con comerciantes, luego con grandes corporaciones, es decir, como la evolución de la jerarquía, construyeron una estratificación social que antes no existía. Y eso no puede tener confianza, tiene que tener miedo como emoción fundamental para poder operar. Y entonces el comando y control fue generando además una cultura patriarcal, por lo tanto la supresión de lo femenino también fue parte de ese movimiento. Y el cuarto, entonces tenemos jerarquía, tenemos miedo como emoción fundamental, tenemos supresión de lo femenino, y la cuarta patrón fundamental fue la separación profunda del ser humano y el mundo natural. ¿Y cómo vivimos eso? Antes veíamos espíritu en todo. Es decir, el animismo era parte intrínseca del mundo cazador-recolector, donde había una sacralidad profunda en esta coexistencia con el mundo natural. Pero cuando nos empezamos a separar, vimos a la naturaleza como un artefacto, y eso generó, claro, un recurso, un artefacto, y por lo tanto podemos generar dominación poder sobre el mundo natural en vez de poder con el mundo natural. Y en esa evolución, tenemos experiencia de unos 12.000 años de ello, cambiamos un tipo de economía que era bien fundamental en el mundo cazador-recolector, que era la economía del retorno inmediato, y la economía del regalo la fuimos reemplazando por un tipo de economía transaccional, de retorno retardado, porque empezamos a acumular, y entonces dejamos
de experimentar. De hecho, hoy en la economía, digamos, actual, regalar es un acto irracional. Entonces, a ese nivel estamos. Entonces, Todo tiene que ser valorizado. claro, y entonces empezamos a domesticar animales para poder usar el arado. Y el arado probablemente fue una de las tecnologías más dañinas en términos de experiencia, porque a un animal que le pegas no le puedes ver el ánima, ni lo sagrado que hay en él. Por lo tanto, el animismo fue reemplazándose y esta experiencia, digamos, horizontal y de la paradoja fue reemplazándose por la construcción de significado y la experiencia de autoridad sagrada. Entonces, desacralizamos el mundo natural y externalizamos lo sagrado a otro dominio, que es el dominio de los dioses. Y eso fue un cambio súper radical. Y eso es un cambio paradigmático muy profundo. Y eso después lo profundizamos en esta experiencia industrializada del aturdimiento, donde la única métrica válida es la métrica de crecimiento exponencial infinito en un planeta que es finito. Y eso, como decía Humberto Maturana, todo lo que tiende a crecer exponencialmente e infinitamente tiende al colapso. Y ese es el estado en el que estamos hoy día, un estado de sobrecarga y colapso. De hecho, son como los dos escenarios que hoy día están más como estudiados, incluso por la academia, escenarios de colapso y escenarios de distopia. Y ahora nosotros, desde el individuo, ¿cómo deberíamos enfrentar este cambio de paradigma? ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a lo que está ocurriendo? Por ejemplo, un consumo responsable, cambiar, por ejemplo, esas ideas de que tengo que comprarme algo, quizás dejar el formato mall, volver quizás volver, por ejemplo, a la vida de barrio, quizás eso también. ¿Por qué te pregunto esto? Porque este cambio de paradigma significa que vienen cosas nuevas o también significa recordar cosas del pasado y mejorarlas hacia adelante. Qué bonita la aproximación. Yo creo que de todo un poco, ¿no? O sea, yo creo que lo que se viene en realidad es lo que algunos llaman la gran simplificación, ¿no? O sea, yo creo que una de las grandes cosas que podemos hacer es aprender a simplificar nuestra vida. Y esa simplificación va a ser dolorosa, probablemente. Y entonces, cuando algo afecta emocionalmente, yo creo que hay que, y es interesante porque desde lo individual, yo creo que parte de la toma de conciencia es poder tener con quién conversar estas cosas. Sí, yo agradezco este espacio porque es un espacio donde uno puede, digamos, expresar emoción, ¿no es cierto?, en un lugar seguro. Y entonces la capacidad del ser humano de poder suspender el aturdimiento y poder, digamos, experimentar cualquier emoción, digamos, yo creo que es muy bueno. Entonces, como compartir experiencias emocionales va a ser algo necesario, creo yo. Armar comunidad, construir una comunidad donde tú poder como sostenerse, ¿no es cierto?, y poder conversar estas cosas. Gran parte de los problemas que tenemos es porque no hay espacios de conversación adecuados para poder atender problemáticas tan profundas y tan intrincadas, creo yo. Y luego creo que, al menos en mi caso, ha sido como el entendimiento de que si queremos dejar un mundo mejor que como lo encontramos, es un poco comprometerse con el trabajo por una dignidad humana y no humana. ¿Fijas? Porque la dignidad humana es clave, pero la dignidad más que humana también. Porque sin la dignidad más que humana no podemos subsistir en dignidad humana. ¿Se entiende? O sea, esta idea, claro. Y entonces, ¿cómo podemos recuperar algo? Hay un proceso que se llama el proceso reconciliatorio, que habla de que cómo podemos volver a experimentar emoción por el mundo natural. Porque si lo vemos como un artefacto es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, pero el mundo más oriental tenía una expresión muy linda que, como teoría de la naturaleza, que es como esta idea del mutuo aparecer. ¿Cómo podemos recuperar el entendimiento del mutuo aparecer? De que nosotros no podemos aparecer ni subsistir si es que el mundo natural no aparece, ¿no es cierto?, en toda su manifestación, en toda su majestad, en toda su, digamos, potencialidad, en toda su sabiduría, belleza.
Entonces, yo soy un convencido de que si queremos caminar, ¿no es cierto?, hacia lugares más regenerativos, este proceso reconciliatorio del ser humano con el mundo natural es algo fundamental, así como es fundamental la reconciliación con el otro, la escucha de la diversidad, aprender a abrazar, digamos, esa diversidad de opiniones. Incluso aprender a abrazarnos a nosotros mismos en esta también crisis, digamos, existencial que hoy día tenemos. Yo veo ahí justamente, lo hemos conversado también muchas veces, el desafío de cómo tú abordas esa conexión nuevamente, en términos de cuál es el camino que de repente se va utilizando. O sea, tú vas por las luchas y te pones en esta lógica de luchemos por la defensa de, y entras en otra dinámica que si bien es válida, abre camino, alerta sobre, por ejemplo, la amenaza que hay sobre la naturaleza, sobre ciertos ecosistemas, etc. Entonces, que la única forma de defenderla es siendo fuerte, organizado, no sé, por las manifestaciones, las tomas, los mecanismos que hemos históricamente aprendido como para ejercer presión. Y de repente uno dice, escuchándote, yo digo, bueno, ¿es más elevada la comprensión en torno a eso? ¿O es parte del mismo mecanismo? Porque al final tú dices, ¿de qué manera entonces no? Es una súper buena pregunta, porque si uno mira históricamente cómo han ido cambiando los paradigmas en el ser humano, siempre la primera reacción es frenar lo que sabemos que no funciona. Y por eso las manos. Entonces, normalmente desde la acción, ojalá no violenta, pero hay, para cumplir una transformación colectiva, hay múltiples roles. Y hay momentos Y hay distintos. y hay momentos distintos. Y hay gente que tiene ese rol, ¿no es cierto?, de frenar, ¿no? Y hay veces en que, pucha, yo justifico el intentar frenarlo en seco porque es necesario, es una necesidad. Así como es la necesidad hoy día de conservar y de restaurar y de regenerar. O sea, Gandhi lo hizo a su manera, ¿no es cierto?, no violentamente, también se puede, ¿no es verdad? Entonces yo no justifico la violencia. Justifico la no violencia, pero justifico el rol, la acción de frenar. De frenar. ¿no? O sea, desde la alerta de parar esto que está Claro, destruyendo. porque cada vez queda menos espacio. Es muy frustrante. Yo seguí de cerca muchas de las COP y llevamos 29 COPs y hoy día estamos peor que hace 29 años. Entonces hay algo que se habla mucho de la inteligencia colectiva, pero se habla poco de la estupidez colectiva. Y la estupidez para Aristóteles era la creación de algo dañino, aún haciéndose daño a uno mismo. Decía que la característica del ser humano es la estupidez. Bueno, yo trabajé con Manfred 5 años de mi vida, tuve ese regalo, y él decía algo muy interesante, ¿no? Un árbol crece hasta que llega un momento en que literalmente detiene su crecimiento, pero no detiene su desarrollo. El desarrollo puede seguir infinito, pero el crecimiento no. Y cuando yo entendí eso, y entendí que en la universidad a uno le enseñan, bueno, ¿cuál es el problema económico? El problema económico es que hay infinidad de necesidades y recursos escasos. Y te das cuenta de que si uno mira la administración del gran hogar, la economía, que es la administración de la casa, masivamente, y uno se da cuenta de que en realidad conecta con que en realidad los satisfactores pueden ser infinitos, pero las necesidades humanas fundamentales son pocas y son finitas. Y si uno trabaja los recursos de una manera restaurativa y regenerativa, pueden llegar a ser infinitos porque los vamos a estar cuidando. El problema económico se da vuelta. De la infinitud de necesidades pasas a las necesidades finitas y de la escasez de recursos pasa al potencial infinito de un trabajo regenerativo. Entonces, lo que trabajamos mucho con organizaciones es esta idea de decirles, bueno, ¿hasta dónde la organización tiene que crecer y cuándo puede literalmente empezar a florecer o a desarrollarse? Lo que pasa es que la palabra desarrollo tiene muchas acepciones, ¿no es cierto?, medias políticas, pero por eso a mí me gusta hablar del florecimiento organizacional. Y eso no necesariamente tiene implicancias económicas. Uno incluso puede maximizar la rentabilidad económica, pero florecer en términos de beneficiar el colectivo y beneficiar al sistema mayor que sostiene, digamos, a esa organización. Entonces, yo siento que hay mucho por hacer y entonces, bueno, y hay muchos roles, ¿se entiende? Entonces, hay infinidad de roles, tanto para frenar lo que sabemos que no está funcionando, como
roles desde adentro del sistema para poder estabilizar de la manera más amable al sistema, y hay roles de gente que está solamente concentrado en la creación de lo nuevo, dándole la espalda al sistema, que es otro rol fundamental. Y lo que está apareciendo más y más es un rol que yo considero clave, que son gente en cargos de poder que tienen las éticas puestas en un paradigma de sustentabilidad a largo plazo. Y eso yo creo que también van a producir un efecto de aceleramiento en esta transición paradigmática. Porque ellos también en ese rol empiezan a enseñar otras formas. Exactamente. Entonces se ve, uno va como lo que hablábamos hace un tiempo atrás, como que vas reconociendo actores que están más o menos hablando el mismo lenguaje o están sintonizando en el mismo tema o visión. Aún así, es como sigue siendo el gran desafío de todos los temas que vamos teniendo en términos de la sociedad chilena, no sé, pues desde incluso cómo se van incorporando otras visiones de personas que vienen de otros países, cómo las integras en una visión también país de desarrollo. Estoy hablando del micro a macro, porque en el fondo se va como replicando el mismo patrón. Pero el punto es cuando, ya, al uno, mi pequeño espacio de intervención directa, ¿cuál sería el tema de la aplicación real que yo pueda decir, esto es un mecanismo que va a sumarse a otros y vamos a generar ese cambio en un plazo X? Uno no lo puede asegurar. Sí, yo he trabajado históricamente con colectivos, con agrupaciones, y mucho con organizaciones. Y yo hay veces que amanezco muy deprimido y hay veces que amanezco con mucha esperanza. Y esa es parte, digamos, normal de la paranoia de estos tiempos, ¿no? Pero cada cierto tiempo me preguntan, ¿no? Pero ¿cómo lo hacís? Me dice, ¿por qué seguís haciendo lo que haces, ¿no? Intentando. Entonces, yo creo que una vez le escuché a Paul Hawking decir algo muy interesante, que es que si supiéramos que no lo vamos a lograr, estaría en una playa tomándome una caipiriña. Ahora, si supiéramos que sí lo vamos a lograr, también estaría en una playa tomándome una caipiriña. Lo que nos hace seguir en este intento es justamente el hecho de no saber si lo vamos a lograr o no. Ese es el impulso, diría yo, fundamental. Ahora, lo que yo veo en organizaciones, que es muy lindo de ver, uno dice, bueno, ¿cómo la naturaleza puede estar presente en los directorios o como accionista? Y bueno, y Patagonia tomó esa decisión. Y si Patagonia lo hizo, quiere decir que se puede. Y es muy interesante el modelo de negocio de Patagonia, porque integraron toda una serie de temas circulares que son muy buenos, pero integraron algo que para mí es clave, es que es la vinculación con la tierra. Y armaron una empresa en paralelo que se llama Patagonia Provisions, donde trabajan con múltiples agricultores orgánicos, regenerativos, y lo que hacen es hacer, comida deshidratada para sus clientes que son buenos para salir de camping, etc. Vamos a hablar con Patagonia. Muy interesante. Y es un negocio que yo entiendo que está siendo rentable y que están de esa manera, dijeron, ¿cómo podemos literalmente regenerar la tierra desde nuestro negocio de ropa? Bueno, proveyendo es una decisión, a eso voy, ¿no? Entonces, y además es una decisión que puede ser rentable y que puede ser regenerativa, y entonces empiezan a aparecer ejemplos muy interesantes. Y en Patagonia hoy día la naturaleza es el centro y es accionista principal. Y entonces es súper linda la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos poner la vida al centro de nuestras acciones y decisiones desde la mirada organizacional? Ese es un camino. Otro camino con el que trabajamos con otras organizaciones es decir, bueno, ¿cómo podemos resignificar la dirección de viajes de tu organización? Y en las organizaciones que tienen el tamaño y la capacidad de poder hacerlo, hay muchas que lo hacen. Y cuando lo hacen, bueno, visibilizan un pilar regenerativo como fundamental, ¿no? Que es lo que está haciendo Natura, que es lo que está haciendo Lush en UK, ¿no es cierto? Y se lo toman súper en serio. Y yo soy muy cercano a mi amiga Ruth Andrade de Lush, y están haciendo cosas impresionantes y tienen un price apoyando a otros y tienen una retroalimentación con las comunidades que generan los elixires, digamos, para todos los productos. Y Natura está haciendo también un trabajo genial con las comunidades de la Amazonía.
reduciendo ¿cómo se llama? Sus packagings. O sea, y cuando pasa eso, y cuando nosotros somos partícipes de algunos de esos procesos, digo, chuta, hay esperanza, ¿no? Es muy esperanzador porque las organizaciones, sobre todo las corporaciones, son las que más externalidades negativas generan. Y cuando empiezan a hacerse cargo de sus costos, porque la verdad que es de sentido común de que la persona de a pie o digamos, los gobiernos no tienen por qué hacerse cargo de los plásticos de las empresas. Entonces hay algo en la cadena de valor, en las cadenas de suministro, en los modelos de negocio, que genera mucha externalidad negativa de base. Ahora los gobiernos pueden normar, pero los que tienen que asumir son las empresas, y el problema es que a veces las empresas, pese a que está normado, no lo Estas asumen. negociaciones además son difíciles de fiscalizar. Entonces, pero a mí, como te digo, me da mucha esperanza cuando veo pequeñas, medianas y grandes empresas empezar a tomarse muy en serio este camino. Así como hay de todo, ¿no? Hay de todo y hay muchas que usan esto como greenwashing y todo. Pero bueno, es parte de la diversidad que hay que ver y cada vez que yo tengo la oportunidad los dejo en evidencia, digamos, a los greenwashers. Y eso es parte del cambio de paradigma. De no, de la transición. Es parte de la educación también, porque los que trabajamos o los que intentamos trabajar seriamente en estos procesos regenerativos, tratamos de que no sea una palabra más para hacer lo mismo. Sería esos 3 puntos que tú marcaste, el tema de la práctica, el tema de las ideas y lo que es la parte ética, que es la que está en estos momentos más expuesta en estos momentos. Totalmente. Y es súper interesante porque sabes que los mismos clientes empiezan a dejar en evidencia a las marcas que no son coherentes. Y entonces por eso es que uno de los principios que trabajamos es el principio de la coherencia, ¿no? Cuando trabajamos, si estás haciendo poco, eso poco que haces, comunícalo de la manera más honesta posible. Es interesante eso que hablaste de los clientes, porque es un poco lo que hablábamos con Mirko, que ahora el poder está en la gente. Y las empresas se están dando cuenta de eso. Exactamente. Entonces, claro, si al cliente o a la gente no le interesa, lo van a hacer saber y la empresa inevitablemente tiene que tomar cartas en el asunto. Sí. Y ahí cambia Y absolutamente. eso es interesante porque es feedback en tiempo real que le ocurre a la gente. Antes era muy difícil llegar. Y además que O tenía que hacer un focus grupo, cosas así. o algo muy lento y muy largo, pero hoy día filmas algo y en tiempo real esa organización tiene retroalimentación. Yo creo que eso es muy interesante porque hay todo un poder distribuido hoy día en la gente, en los consumidores, y hay cada vez más. A mí no me gusta la palabra consumidor, yo creo que es algo del lenguaje también que tenemos que resignificar, pero digamos, en el lenguaje coloquial, los consumidores también están modificando sus propios paradigmas de consumo. El tema del consumo responsable que se ha instalado más o menos, o el comercio justo, y empiezan como una serie de Todas otras manifestaciones líneas, de múltiples expresiones y que de está cosas que se todavía pueden hacer. así en funcionamiento de esta lógica, insisto, el tema del cambio del paradigma, lo venimos escuchando hace mucho rato, pero lo principal era como decir, ok, sé un actor tú de ese cambio. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese actor así como activo y reconocido en el sentido de que me valido y me valido con más convicción si estoy viendo como un resultado en que muchos más se están sumando? Y eso uno lo puede ir percibiendo en distintas líneas de acción en una sociedad chilena, sobre todo la educación, la salud, etcétera, que, como insisto, tenemos nos tiran todos los días muchas malas noticias o muchas como cosas que no se están haciendo bien, externalizando la responsabilidad a, no sé, un gobierno o lo que sea, y no te hacen a ti responsable. Entonces, en esa lógica del cómo fortalecemos esa propia autogobierno, por decirlo de una manera, autorresponsabilidad, y cómo vamos generando este cambio, cómo lo vamos afianzando, cómo vamos generando el vamos, estás viendo, haciéndolo con... Visibilizamos, no visibilizamos. Nosotros tenemos este espacio que es un espacio que es el aporte justamente a reflexionar esto. Pero ir vinculando otros más, cómo se va generando este entramado, esta visión entre las empresas, entre los distintos actores que son parte de la misma sociedad. Sí. A mí me gusta pensar que la naturaleza, yo observo mucho la naturaleza y es como la gran fuente de sabiduría, que la naturaleza opera con redes dentro de redes dentro de redes, y en cada ecosistema se van armando verdaderas comunidades. Entonces yo
siguiendo ese patrón, o sea, yo creo que y las empresas lo saben, y hoy día hay muchas redes de primeras líneas que se juntan, de CEO, de gerentes, y hay cada vez más intercambio para cosas buenas, ¿no? Porque cuando se juntan para cosas malas, también. Pero hay cada vez, yo diría, más conciencia de que hay que empezar. Vengo llegando hace un par de semanas de Córdoba, en Argentina, y ahí hicimos un trabajo con los 5 sectores, 70 personas representantes de los 5 sectores, incluso académicos y gente joven, estudiantes, para hacer ¿cómo se llama? Un ejercicio que se llama de los 3 horizontes, ¿no? Donde uno como evidencia, digamos, la problemática, digamos, común que hay para la ciudad. Hay todo un ejercicio de soñar futuros posibles y luego, bueno, cómo esto se está manifestando hoy en esta transición. Y es muy interesante cuando como una y otra vez en estos ejercicios un poco más masivos, más o transdisciplinares, digamos, societarios, aparece una y otra vez la necesidad de colaborar de una manera profunda, de una manera genuina. La necesidad de juntarse y de conversar porque los problemas complejos no se pueden solucionar individualmente. Hay que solucionarlos colectivamente. Entonces, la capacidad que tenga una sociedad de generar redes virtuosas, por un lado, y la capacidad que de esas redes alimenten pequeñas comunidades enfocadas en sus propias prácticas para poder ir siguiendo temas de regulación, temas de las mejores prácticas para sus especificidades, la manera de cómo poder ir generando estrategias restaurativas y regenerativas, es clave, porque si uno mira la historia de la innovación y de las transformaciones por innovación social, uno se da cuenta de que pequeñas comunidades alimentadas de redes profundas son capaces de generar transformación en los sistemas mayores. Entonces, hay un patrón detrás, ¿no? Identificar, conectar, nutrir a las pequeñas comunidades y evidenciar la iluminación del sistema mayor. Oye, ¿y cómo se ve cómo es el otro lado del paradigma? ¿Cómo es el otro lado? ¿Cómo es? Bueno, siempre vemos, como decía, claro, o sea, el paradigma dominante tiene ¿cómo se llama? Sus incondicionales, ¿no es cierto? Que tratan de sostener el status quo, por llamarlo de alguna manera. Y el paradigma, digamos, de realmente intentar transformar algo que haga sentido para sostener la vida en todas sus formas, también tiene sus incondicionales. Entonces, tenemos que entender de que vivimos en un contexto de una polarización bastante grande, ¿no? Y entonces hay que desarrollar, yo creo que muchas capacidades individuales y colectivas para poder navegar en este mundo de este nivel de turbulencia, ¿no? Y tratar de construir puentes. Yo creo que eso es algo clave. Y de nuevo, hay roles, hay gente que es muy buena para identificar lo nuevo, hay gente que es muy buena para conectar, para hacer conversar lo viejo con lo nuevo, hay gente que son los puentes, la gente puente, hay gente que es muy buena para nutrir la especificidad de eso que tiene que evolucionar, y hay gente que es muy buena para conectar los grandes temas para poder lograr generar los cambios en los sistemas. Entonces, yo creo que tenemos que entender de que nuestra capacidad individual para solucionar problemas complejos es limitada. Entonces, empezar a integrar, yo creo que ese es como, al menos desde mi rol, esa integración metodológica de líneas de pensamiento para poder nutrir a organizaciones y comunidades de organizaciones a poder caminar, digamos, hacia un lugar un poco. Ronald, te queremos agradecer, ya estamos llegando, pero interesantísimo, qué bueno que ya hemos podido tocar, porque siempre hablamos de paradigma, el paradigma, lo que significa, bueno, harto trabajo individual, colectivo. Nuevamente, muchas gracias por haber venido a este espacio a conversar. Nosotros tenemos que siempre agradecer, además de nuestros invitados, a los sponsors que nos permiten poder desarrollar este espacio, que es Movie Rental, que nos facilita el equipamiento técnico, también Ingenio Digital, que nos entrega todos esos discos duros que son necesarios para que todas estas conversaciones estén bien resguardadas y después puedan ir al aire de manera perfecta, y también a los chicos de Brujos Love,
que tienen unas bebidas ahí con propiedades medicinales muy ricas que hoy día no están porque ya nos tomamos todo. Así, muchísimas gracias. Tenemos que contarles que estamos en nuestro canal de YouTube Círculo de Palabra Chile para que se suscriban, toquen la campanita ahí para que le lleguen las notificaciones y sean parte de esta gran comunidad. También estamos en Spotify, ahí también de a poquito vamos a ir subiendo los programas para que también usted pueda verlos y escucharlos. Y también síganos en nuestro Instagram, Círculo de Palabra Chile. Círculo de Palabra Chile, usted lo coloca y ahí vamos a aparecer. Van a estar todos estos capítulos, el capítulo de hoy día y todos los capítulos que hemos desarrollado con increíbles invitados que vienen a entregarnos toda su sabiduría para avanzar juntos hacia un nuevo paradigma. Nosotros ya sabemos bien. Ahora ya sabemos bien. Muchas gracias por la invitación. Así que Ronald, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Jimé. Y nosotros nos despedimos y gracias a todo el equipo que está detrás de cámara que permite la gran familia esta hermosa que tenemos. Y nosotros nos volvemos a encontrar en un nuevo Círculo de Palabras. Buen camino, buena vida. Vamos